ministrado a través de ella y que tú puedas obrar salvación conforme a tu divina voluntad. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Damos la bienvenida a todos los amigos que nos ven a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Estamos en el último sermón del libro de Gálatas. Hemos pasado 6 meses, 8 días desde que comenzamos con esta serie, Solo Cristo es Suficiente, y que en el día de hoy culminaremos y esperamos que haya sido de mucha bendición, especialmente para cada uno de nosotros como iglesia en este lugar, y que nosotros podamos aplicar todas estas verdades a la luz de la palabra de Dios. Amén. Que no solamente haya sido solamente sermones expositivos que hemos escuchado, sino que lo apliquemos en nuestras vidas y que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros ese querer y cómo el hacer. Amén. Espero que estemos escuchándolo bien en la transmisión, aquellos que están allí conectados. Amados hermanos, el tema de hoy es las últimas palabras sobre el Evangelio. Últimas palabras sobre el Evangelio. Ahí lo tienen en pantalla. Gálatas capítulo 6, versículo 11 al 18, que es la parte que nos corresponde en esta mañana. Mi oración y mi anhelo es igual que el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros estemos plenamente convencidos y confiados acerca de la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Y también nosotros, abandonando todo medio por el cual nos justifiquemos delante de Dios, mediante obras externas. Como la mayoría sabemos que el apóstol Pablo en su vida pasada era llamado Saulo de Tarso y era un fariseo de fariseos, judío de judíos. En cuanto a la ley, era un celoso, incluso llegó hasta a asesinar creyentes por celo, porque no seguían las costumbres judías, en este caso la ley de Moisés. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 4 al 6, esta es la palabra de Dios. Dice: mi vida, hablando el apóstol Pablo, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Versículo 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. El apóstol Pablo está diciendo en cuanto él en su vida pasada era un fariseo de fariseos, y en Filipenses capítulo 3 versículo 4 al 6 dice, viendo su vida anterior, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Eso es lo que él era en su vida pasada, antes de encontrarse con el Señor Jesucristo. Él describe allí que era un celoso en cuanto a la ley, en cuanto a su linaje, a su religión, tan celoso que dice aquí que perseguía ¿a quién? A la iglesia de Jesucristo. Pero a partir del versículo 7, él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo,
Jesús, mi Señor. ¿Cómo le llama? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿por qué? Por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Versículos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder, de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegan a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hemos leído aquí todos los logros, todo lo que era propósito y lo que Pablo había alcanzado, todas sus aspiraciones, todo lo que en un momento dado le daba sentido a su vida. Él dice que todo lo ha tenido ahora, ¿por qué? Por pérdida, como basura. ¿Por qué? Porque a la luz del conocimiento, del amor de Cristo Jesús, todo lo demás para él carece de valor. Es decir, lo más importante para él es la excelencia del conocimiento y, como lo llama él aquí, de su Señor. Él lo reconoce como su Señor. Es decir, un incomparable valor de conocer a Cristo. Y no solamente de conocer a Cristo, sino también de someterse a su señorío. Porque el hecho no es solamente conocer a Cristo, sino de someternos a Él y a tal en efecto que pueda Él ser no solamente nuestro Salvador, sino, como hemos dicho ya en toda esta serie, que Él también sea nuestro Señor. Porque hay quienes lo tienen a Él como un Salvador, mas no como su Señor. Porque una vez ya siendo salvos, habiendo sido libre, Pablo ha venido explicando que no debemos de usar nuestra libertad, ¿para qué? Para darnos o darle rienda suelta a las obras de la carne. Y Pablo está diciendo de cómo debemos de vivir ahora en esa nueva vida. Él dice que no solamente debemos de reconocerlo a Él como Señor, sino también reconocer que Él es el soberano Dios y que ese Dios todopoderoso dejó todo por venir a este mundo y morir en una muerte horrenda en la cruz por todos los pecadores, es decir, por todos los seres humanos, porque todos somos pecadores. Hay quienes afirman conocer a Jesús. Muchas personas afirman conocer a Jesús, afirman creer en Jesús, pero la mayoría de esas personas no consideran a Jesús como su Señor o como su soberano. Entonces, es importante que todos nosotros entendamos este concepto, que no solamente estamos llamados a confiar y a creer en Cristo como nuestro Salvador, sino también como Señor de nuestras vidas. Que estemos dispuestos, así como el apóstol Pablo, a renunciar a todo con tal de alcanzar el conocimiento que es en Cristo Jesús. El amor del Señor. Que Él sea nuestra prioridad. Porque la verdad es que muchas veces en este mundo hay cosas que ponemos por encima y que son prioridades para nosotros, cuando nuestra única prioridad debería ser Cristo Jesús. Deberíamos de valorar, y eso es lo que Pablo va a tomar en esta sección, que él, si fuera por gloriarse de sus logros, de su religión, de todo lo que él era en cuanto a la ley, un celoso, ahora él se jacta. Si hay algo en que él se gloría, es en la cruz de Cristo. La transformación del apóstol Pablo se llevó a cabo por la obra sobrenatural de Dios, porque solamente es Dios quien obra soberanamente sobre la vida del creyente.
Su propia vida, vemos aquí, deriva de su intento de él justificarse a través de las obras, a través del cumplimiento de la ley de Moisés. Él dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero él deja a un lado todo eso, porque eso es lo que él hacía. Intentaba justificarse delante de Dios por medio de obras externas, lo cual él ahora lo ha sustituido por la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Cristo fue el sustituto perfecto de su vida y de mi vida, que vino a sustituirnos en la cruz por nuestros pecados. La cruz de Cristo nos muestra cómo lo grande es el amor de Dios, pero también nos muestra que Dios no tolera el pecado y que el pecado tiene que ser ¿qué? Castigado. Muestra la justicia de Dios. ¿En dónde se reconcilia el amor de Dios y la justicia de Dios? Ahí en la cruz. En la cruz, a través de su Hijo, muriendo, como dije, una muerte horrenda por todos nuestros pecados. Es allí donde se reconcilia la justicia y el amor de Dios. Porque Dios deja en claro que el pecado tiene que ser ¿qué? Y es por eso que Pablo ha venido tocando y hemos también enfatizado mucho en que todos nosotros debemos de saber y de entender de que el pecado es serio y que no lo tomemos con livianidad. Porque muchas veces, dice Pablo en la clase anterior, de que nos engañamos a nosotros mismos, pero que no nos olvidemos, porque Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Y el pecado trae consecuencias a nuestra vida. Tarde que temprano, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembras para tu carne, segarás corrupción, pero si siembras para el Espíritu, segarás vida eterna. Dependiendo lo que siembre, eso mismo vas a cosechar. Eso es lo que Pablo ha venido exponiendo. Él ha venido anunciando a los hermanos de Galacia de cómo ellos ahora debían de recibir la justicia de Dios, que es por la fe en la persona y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para dar vida eterna a todos aquellos que en Él creen. Vemos que Pablo se jactaba del cumplimiento de la ley y de todo lo que él llegó a hacer en cuanto a la ley, fariseo de fariseo, en todas esas credenciales religiosas que tenía. Ahora él dice que la única justicia en la que él se puede jactar, repito, o en la que puede gloriarse, es en la justicia de Cristo Jesús, que ha sido ahora imputada a su favor. A todos aquellos que nos ven en esta transmisión y que son nuevos, Pablo fundó junto con Bernabé en su primer viaje misionero estas iglesias en las regiones de Galacia, hoy día Turquía. Y vemos cómo Pablo, según lo que relata en la carta de Gálatas, que poco después de él haber salido de Galacia, habían llegado aquellos judíos que ahora se habían convertido al cristianismo y que ellos ahora venían enseñando que además de creer en Cristo Jesús, ellos debían de hacerse judíos. Y la única manera de ellos hacerse judíos era mediante la circuncisión, que era una pequeña cirugía en la carne para que de esa manera ellos pudieran ser judíos y que pudieran completar su salvación. Donde ellos se enteraban que habían nuevos creyentes gentiles, es decir, no judíos, allá iban y decían, ¿ustedes han creído en Cristo? Ellos decían, sí, hemos creído en el Señor Jesús. Eso es bueno. Nosotros también hemos creído en Él. Pero además de eso, nosotros somos judíos. Y ustedes, para que sean salvos, tienen que hacerse judíos. Entonces, los judaizantes recurrentemente se le llama aquí en toda esta carta los falsos maestros.
los llamados judaizantes, que ellos trataron de añadir obras a la obra de Cristo, llevándolos cumplimiento de la obediencia de la ley mosaica, es decir, la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Que ellos, además de creer en Cristo, tenían que volverse a la observación, que volvían nuevamente a la obra, a las obras de la ley. Y Pablo le dice, ustedes no pueden hacer eso, porque ni ellos que son judíos guardan toda la ley. Y si ustedes quieren hacer el cumplimiento, volverse al cumplimiento de la ley, necesitan cumplirla toda. Básicamente es eso lo que Pablo ha tratado en este libro de Gálatas, de tratar de persuadir a los hermanos de Galacia a que no den oído, a que no se dejen seducir ante los judaizantes, no se dejen convencer de estos falsos maestros que enseñaban todo lo que acabé de mencionar. Así que hoy hemos llegado al final de esta carta que ha sido tan maravillosa para mi vida y yo apelo que para su vida también, confiando en el Espíritu Santo. Y que podamos, a la luz de todo lo que hemos aprendido del apóstol Pablo en esta carta para con los hermanos de Galacia, también podamos nosotros ver ese fruto, ese resultado en sus vidas presentes. Pablo llega aquí al final de esta carta contrastando las motivaciones equivocadas de los judaizantes, de los legalistas, con la única verdadera jactancia o gloriarse en la cruz del Señor Jesucristo. La confianza de Pablo era una confianza en la obra salvífica puesta no en sus logros, sino en la obra redentora de Cristo, por medio de la cual ahora él había recibido una nueva vida. Y que ahora en esa nueva vida que lo había llevado a él a dejarlo todo por basura y tener ahora unas nuevas prioridades y afectos en su vida. Pablo dice, todo eso lo abandono o lo he dejado a un lado por la cruz de Cristo. Hoy día, cuando se habla de cruz, nadie se ofende, nadie se molesta. Incluso hay unos que no son creyentes que la tienen colgada en su pecho. Hace unos días muchos se las pintaban en sus frentes. Pero en el primer siglo la cruz representaba un símbolo de maldición. La cruz en el primer siglo era un objeto donde era lo más vergonzoso y desagradable que le podría pasar a una persona. Era el lugar del objeto donde llevaban a las personas más detestables y desagradables y asesinas de la sociedad. La cruz era un símbolo de vergüenza y de humillación y derrota. Y para Pablo, él nos va a mostrar que la cruz para él se trata de un estado de exaltación y de abnegación, de ya no vivir esclavizado por el mundo, es decir, muerto al mundo, él muerto para el mundo y el mundo muerto para él. Eso es lo que él va a dejar en claro en esta primera sección que vamos a ver. Mis amados hermanos, lo que está en juego en el libro de Gálatas, en este pasaje, particularmente hoy que vamos a ver, hay dos maneras de nosotros poder entender la salvación. De hecho, son las dos únicas maneras de entender la salvación. Primero, vemos aquí, por un lado está la religión del esfuerzo humano. Ya hemos dicho, ¿cuál es la religión del esfuerzo humano? Que depende de las obras del hombre. Es decir, todo lo que el hombre puede llegar a hacer para ganar el favor de Dios. Todo lo que está en sus méritos para satisfacer la justicia de Dios.
Por otro lado está la religión de la gracia, que depende solamente del esfuerzo divino para que todos nosotros podamos satisfacer la justicia de Dios. Es decir, no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganar la justicia de Dios. Es Dios quien da la gracia y que nos capacita ahora para que nosotros podamos corresponder positivamente a ese llamado y a esa vida nueva en Cristo Jesús. Vemos cómo el apóstol Pablo veía de una manera totalmente distinta a la cruz. ¿Cómo la veía él? No solamente vemos aquí que era un símbolo de gracia y de redención para él, porque la cruz representaba donde murió nuestro Señor Jesucristo, donde fue derramada la sangre que pagó el precio de todos nuestros pecados. La palabra cruz, vemos aquí que para los judíos era tropezadero y para los gentiles era locura. Pero Pablo está diciendo que para él era un símbolo de gracia y de redención. De gracia y de redención. Eso era lo que era para Pablo. No solamente Pablo no negaba predicar el evangelio de la cruz, sino que lo abrazaba tanto que era el centro mismo de su vida. Y por eso él, con esa autoridad y con esa experiencia de esa nueva vida, él dice, todo lo dejo ahora por basura. El gran pastor y comentarista Tim Keller, en uno de los comentarios, en el pasaje del libro de Gálatas para ti, él dice lo siguiente: si una persona entiende la cruz, esta será lo más grande de su vida o lo más repugnante. Si no sucede ninguna de estas dos cosas, no la ha entendido. ¿Cómo así? Que cuando el evangelio de la cruz es predicado, tiene que producir dos cosas. Que la persona lo desprecie, lo rechace, o quien lo reciba, lo acepte. Pero algo debe de hacer. Ya hemos dicho por qué. Porque el evangelio de la cruz es un mensaje divino, por lo cual es un mensaje autoritativo. El evangelio es un mensaje autoritativo. ¿Por qué? Porque demanda una respuesta. O la aceptamos o la desechamos. Además de eso, Tom Keller, el pastor Tim Keller, en este comentario recoge de manera ingeniosa todo lo que vamos a abordar en esta mañana acerca de lo que Pablo ha venido resumiendo en todo lo que ha expuesto en sus argumentos de la carta. Al final, dice Pablo, todo se resume en la cruz y lo que eso significa. Lo que significa la cruz, la fe cristiana, es decir, Jesucristo muriendo en la cruz, llevando nuestra vergüenza, nuestros pecados, todo lo que ahora vivimos, todo lo que ahora pensamos, todo lo que ahora somos, todas nuestras obras y todas nuestras motivaciones están representadas en ese hecho. Debemos de vivir para la gloria de Dios. Debemos de vivir y tener como centro de nuestra vida la cruz de Cristo. En realidad, el evangelio es ofensivo. No se puede permanecer indiferente a él. O lo recibimos como la fuente de nuestra salvación, o nos oponemos a él de una u otra manera, pero nadie puede permanecer indiferente. Hemos llegado, después de 6 meses y 8 días, al final de la carta a los Gálatas. Las últimas palabras del evangelio. Estas son las últimas palabras del apóstol Pablo a los hermanos de las iglesias de Galacia. Y vemos que este no es un final como en otras cartas, donde vemos lleno de saludo, lleno de unas palabras de despedidas, pero en esta ocasión
es un final que no podemos leer con rapidez, como muchas veces lo hacemos, que están llenos de muchos mensajes de saludo, lo que se le llama la doxología, todo eso donde él se despide y ora por los hermanos. Y hay quienes sugieren que esta carta es un resumen de la misma. Es decir, si nosotros queremos entender todo el libro de Gálatas, este es el resumen o lo que nos ayudaría a poder entender todo lo demás de la carta. Usted podrá pensar, entonces, si íbamos a llegar hasta aquí y este era el resumen, ¿para qué nos tomamos 6 meses, 8 días para llegar hasta aquí? Pues eso mismo quería Pablo. Pablo quería que los hermanos de Galacia no solamente fueran intencionados en lo que él estaba diciendo, argumentando, sino más bien que ellos pudieran comprender, asimilar y poder entender el Evangelio de Cristo para que al final ellos pudieran tomar esa decisión. No por lo que él estaba diciendo, sino porque ellos estaban comprendiendo la verdad del Evangelio. Y es a eso a lo que nos insta en esta mañana la palabra de Dios. A que nosotros no solamente seamos repetidores, sino que comprendamos verdaderamente lo que es el Evangelio para nuestras vidas. Lo que implica verdaderamente creer en la cruz de Cristo. Y vemos aquí cómo Pablo, en un resumen muy lleno de sentimientos, de emotivo, y yo espero que usted vaya comprendiendo cómo está el corazón del apóstol Pablo. Ya hemos predicado en un sermón, Pablo, un verdadero pastor del Evangelio. Y lo hemos mostrado como un padre que ama a sus hijos, que los ve ir por el mal camino, y él con amor apela no solamente a los argumentos, a las estadísticas que hay en el mundo. Mira tantos crímenes, mira cómo está esa ciudad tan peligrosa. Hijo mío, no te vayas. Vemos que él también apela, abre su corazón para que los hermanos de Galacia no cedan ante el error y más bien vuelvan en sí, recapaciten que lo que están a punto de hacer los llevará a la perdición. Por eso, así como el sentimiento de un padre cuando no le queda más nada que hacer, lo único que apela es al sentimiento, al amor fraternal que los une. Hijo mío, hazlo por amor a mí. No te vayas. Pablo está mostrando una vez más su corazón y espero que nosotros vayamos haciéndonos la idea de cómo Pablo se está despidiendo de los hermanos de Galacia a través de estas últimas palabras, por el cual, como todos los apóstoles y todos aquellos líderes de la iglesia que eran muy importantes, usualmente todos ellos también tenían escribientes que escribían por ellos los mensajes que ellos enviaban. Pero en esta ocasión, el apóstol Pablo toma la pluma y él mismo de su propia mano comienza a escribir estas últimas palabras a los hermanos de Galacia. En Gálatas capítulo 11, que es la parte que nos corresponde hoy, al versículo 18, estas son las palabras del apóstol Pablo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y si usted se da cuenta, cuando nosotros ponemos la TLA, la nueva traducción viviente, mire cómo cambian las letras automáticamente. ¿Se da cuenta? Todas en mayúsculas. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí en la Reina Valera, lo vemos aquí. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí
gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, y tenga este texto bien en su mente y en su corazón, atesórelo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ¿qué es lo que vale? Sino una nueva creación. Que seamos una nueva, ¿qué? Creación. Verso 16, y a todos los que andan conforme a esta regla, ¿a cuál regla? A que nazcamos de nuevo. A que andemos en una nueva creación, una nueva criatura. Todos los que andan en esta regla, no hay problema. ¿Qué dice Pablo? La paz y la misericordia sea con ellos y al Israel de Dios. Porque el que nace de nuevo, ese es el verdadero ¿qué? Israel. No el Israel étnico, que era lo que los judaizantes querían. Que los no judíos, los gentiles, fueran Israel, pero en el sentido étnico. Tenían que circuncidarse. No. Pablo está diciendo, eso no es el verdadero Israel, sino el que es nacido de nuevo. Y esa obra la hace Cristo mediante su Espíritu. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué trae Pablo en su cuerpo? Las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pablo en el versículo 11, de su propia mano, dice él aquí, mirad con cuán grandes letras, versículo 11, os escribo de mi propia mano. Ahí vemos que el apóstol Pablo concluye en esta última sección del capítulo de este libro con una especie de postdata o epílogo que le llaman, donde Pablo de su propia mano escribe este mensaje en letras llamativas, como le puse en la Nueva Traducción Viviente, en letras mayúsculas o en negrillas, lo que él considera de vital importancia para los hermanos de Galacia. Ellos debían de recordar estas últimas palabras del apóstol Pablo. Entonces surge la pregunta, ¿qué era lo que era tan importante para el apóstol Pablo, que él mismo toma la pluma y escribe con letras grandes o mayúsculas, llamativas, en letras llamativas, tres cosas? Y es lo que vamos a ver aquí en el mensaje de hoy. Número uno, los falsos maestros son carnales y no han entendido la cruz de Cristo. Número dos, Pablo es un siervo abnegado que está dispuesto a morir por la cruz de Cristo. Y número tres, al fin de las cuentas, todo se trata de la cruz y de ser nueva criatura en Cristo. Y esto es lo que les va a dar forma a nuestro mensaje en esta mañana. Vamos a ver a la luz de estos puntos el punto número uno. El legalismo se opone a la cruz de Cristo. ¿El legalismo qué? Se opone a la cruz de Cristo. Dice el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Con cuál intención? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo comienza señalando en este versículo la principal causa de su carta. ¿Cuál era la principal causa de su carta? Que los falsos maestros tenían unas motivaciones incorrectas, del cual ellos querían que los hermanos que habían creído en Cristo Jesús, de cierta manera, seducirlos, engañarlos,
haciéndoles creer de que Cristo no era suficiente para ellos ser salvos, sino que además de creer en Cristo, ellos debían de volverse a las obras de la ley, al cumplimiento y de hacerse judíos por medio de la llamada circuncisión, que esa era la señal que Abraham había dado en el Antiguo Testamento, que mostraba que alguien era verdaderamente perteneciente a la nación de Israel. Es decir, la circuncisión era cuando uno va a Estados Unidos para poder entrar, ¿qué es lo que necesita? Una visa, un pasaporte. Entonces, en este caso, la circuncisión era ese pasaporte que los hacía a ellos ahora ser considerados como el pueblo de Israel. El Israel que ya dije, étnico, perteneciente al pueblo de Dios. Pero esta vez Pablo deja en claro dos cosas muy importantes aquí, y es desenmascarar, quitarle la máscara a estos judaizantes. Por ejemplo, él lo menciona que las verdaderas motivaciones por las cuales estos falsos maestros hacían todo lo que hacían para arrastrarlos al judaísmo. Y Pablo ha mostrado toda una serie de argumentos con todo lo que ellos estaban haciendo. A veces nosotros compartimos con personas, o a veces tenemos familiares que son tercos, que usted le está diciendo las cosas y al final usted dice, bueno, mira, te voy a decir la verdad. Ahora sí me va a tocar hablarte. Lo que pasa es que yo siempre te he querido decir esto para que entiendas, y usted le dice las cosas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, lo que les voy a decir ahora, que lo escribe con su propia mano, él dice, da a entender que lo que va a decirles es de suma importancia. Y él dice, présteme mucha atención. Yo quiero que ustedes entiendan, que lo tengan muy presente en sus vidas. Y entonces nuevamente se enfoca, como leemos aquí en este versículo, se enfoca en ¿qué? En la actitud de los falsos maestros, de los legalistas. Y Pablo les advierte el verdadero motivo por el cual estos falsos maestros legalistas eran impulsados a ganar seguidores entre ellos. Y básicamente él habla de los tres motivos que vamos a ver en esta mañana. Tres motivos erróneos. Primero, ellos hacían lo que hacían, no por amor a Dios o para que ellos vivieran una vida de religión que agradara a Dios, sino para escapar de la persecución. No querían padecer. Número dos, la realidad es que estos falsos maestros tampoco guardaban toda la ley. Y número tres, ellos hacían todo esto para presumir de sus logros. La realidad es que estos falsos maestros judíos, los legalistas, lo que quieren es, número uno, arrastrar, quieren obligar a circuncidarse porque tienen miedo de ser perseguidos. ¿Le tienen miedo qué? A sufrir por Cristo Jesús. En algún sentido, como dije, ser circuncidado garantizaba que los que pudieran pasar de ser gentiles, es decir, no judíos, al momento de circuncidarse, ellos podían ahora ser judíos y tener libertad con la nación de Roma, con el imperio romano, de ellos poder adorar ahora esta nueva religión. Los romanos les habían dado permiso de adorar la religión judaica, es decir, el judaísmo,
los judíos tenían ese permiso que le había otorgado el Imperio Romano y que ahora todos ellos podían adorar a Cristo sin que el Imperio Romano se diera cuenta a través del judaísmo. O sea, mezclar el Evangelio con el judaísmo para que de esa manera ellos tuvieran permiso de adorar otra religión. Los romanos reconocían que la única religión que tenían los judíos era el judaísmo y que ellos podían practicarla. Ellos sabían acerca de la circuncisión, que era la marca indiscutible de un judío. Así que los falsos maestros estaban enseñando eso. Que ustedes tienen que hacerse judíos para que de esa manera ustedes puedan adorar en libertad al Cristo que ahora conocen. Ellos vieron, los judaizantes vieron en la circuncisión, como dije, un pasaporte a la seguridad en caso de que surgiera la persecución. De hecho, ustedes saben que la persecución en contra de los cristianos en el primer siglo lo llevaron muchos hasta ser asesinados. Y hemos visto el caso de los judíos, como en la vida pasada del apóstol Pablo, que ya lo leímos, lo llevó a perseguir ¿qué? La iglesia de Cristo. Y llegó hasta asesinar cristianos por su religión. Y eso es lo que los judaizantes estaban haciendo. Todo esto con la realidad de la persecución en contra de los cristianos, pero la circuncisión los mantendría a salvo tanto del odio de los judíos como del Imperio Romano. Porque los romanos no toleraban que se adorara a otro Dios y mucho menos a uno que murió en la cruz como un malhechor, como un maldito, porque eso lo dice la palabra de Dios. Él se hizo maldito por nosotros. Ellos no toleraban que creyeran en una persona que había muerto como un malhechor, como un maldito, y que ahora todos estaban siguiéndole en esta nueva religión. Mire cómo lo dice en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ya Pablo ahora era cristiano. ¿Y qué hicieron estos ilustres judíos de Antioquía? Persuadieron a la multitud a que apedrearan a Pablo. Pero a veces nosotros leemos corriendo. Cuando apedrearon a Pablo aquí, está mostrando que lo dejaron como si estuviera muerto. Es decir, le dieron duro. Y lo tiraron afuera de la ciudad, como dice, ya este se murió. Imagínense el rostro de Pablo ensangrentado, todo que dijeron, no, este tipo está muerto. Ahí está la condición del apóstol Pablo. Ellos creyeron que estaba ¿cómo? ¿Qué dice ahí al final? Muerto. Pero en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 11, el mismo Pablo, él dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, pregunta Pablo, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué la cruz de Cristo era una causa de persecución? ¿Por qué? Porque confronta al hombre con su pecado. Porque muestra la condición del hombre, su depravación. Porque habla de la necesidad de la muerte del Hijo de Dios como la única solución para el pecado del hombre. Y esto va en contra del orgullo y la soberbia del ser humano. Porque siempre el hombre quiere tener méritos. Y ya hemos dicho
quiere siempre tener responsabilidad en la salvación. El hombre siempre quiere tener algún mérito en la salvación. Los legalistas no podían aceptar que alguien fuera justificado solo por la fe en Cristo y en su obra redentora. ¿Por qué? Porque eso les quitaba a ellos todas las cámaras, les quitaba todos los reflectores de encima para ponerlos sobre Cristo. Y para ellos eso no lo podían soportar. Porque Cristo había muerto en una cruz como un malhechor. Por otro lado, ellos temían también de los judíos no convertidos al cristianismo, como lo vimos aquellos que apedrearon a Pablo, las cuales estaban dispuestos incluso hasta matar a quienes consideraban blasfemo, porque eso es lo que decían. ¿Cómo van a creer en un malhechor, en un blasfemo que murió en una cruz? Nos lleva a esto al punto B. La realidad es que estos falsos maestros tampoco guardaban toda la ley. Ellos solo querían que se circuncidaran porque en cierto modo era una especie de forma de engrandecer la nación de Israel. O sea, ellos hacían lo que hacían para eufanar de sus logros y tomar a los gentiles, los no judíos, ahora después de circuncidados, arrastrarlos a circuncidarse para ellos decir, nosotros los judíos somos más que los griegos, somos más incluso que el Imperio Romano. Estamos siendo más. Muchos están ingresando a nuestras filas. Y ellos ufanaban de aquellos que eran arrastrados y lo tomaban como un trofeo. Cualquier cosa parecida a la realidad es pura coincidencia. Hay congregaciones donde creen que los miembros o los creyentes son trofeos de ellos, son triunfos de ellos. Es que usted nació aquí, Dios te salvó aquí. No sabes cuánto me costó a mí orar por ti para que estuvieras aquí. Y ahora te vas a ir a otra congregación. Tú eres de aquí. Y lo reclaman como si fueran suyos. ¿No es cierto? Así pasa, hermano. Y muchas personas se creen eso. Se creen que de cierto modo deben de estar allí, porque allí conocieron a Dios o algo de Dios. Y allí comenzaron a experimentar esta nueva vida. Pero que en un tiempo se dieron cuenta, igual que la iglesia de Galacia, estaban recibiendo un evangelio diferente al de la Biblia y que ahora ellos querían buscar mejor una iglesia de sana doctrina. El problema de la gente que cree que la iglesia de sana doctrina es aquella que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pues la iglesia tradicional también cree en eso y no es sana doctrina. Una iglesia de sana doctrina es donde se le predica el evangelio. Aquí no hay nada más que darle a una persona nueva que venga, buscando que se le solucionen los problemas, buscando una sanidad, buscando cualquier beneficio terrenal, que eso es temporal. Que Dios lo puede hacer, pero lo primordial aquí es el evangelio de Cristo y nada más. Si el evangelio no es suficiente para usted, todo lo que hagamos de nada servirá. Porque el evangelio, dice Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no nos avergonzamos del evangelio? Mire cómo está este lugar. Personas que un día estaban en Guayabado, en una cantina, hoy están aquí alabando y exaltando el nombre de Dios. Y lo digo por mí. Creemos que el poder del evangelio es poder de Dios. Si lo hizo con usted y conmigo, ¿no lo puede hacer también con otros? Eso es lo que es el evangelio. Si el evangelio no es suficiente para nosotros, estamos en el lugar equivocado. Y esto es chocante, porque muchas veces nosotros queremos tener méritos
Y muchas veces hay creyentes tratando de ganar el favor de Dios. En esta semana muchos también vimos en las redes sociales cómo se sangraban su cuerpo, se azotaban pagando una amanda por un favor que recibieron. Y los cristianos diciendo, mira que eso no, pero en la iglesia cristiana también se hace eso, aunque de otra manera. Cuando nosotros queremos que Dios nos bendiga, comenzamos entonces a buscar más de Dios, a leer más la Biblia, a hacer más ayuno, con tal de que Dios nos bendiga. Es lo mismo en otra forma, pero es lo mismo. Querido hermano, no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganar el favor de Dios, porque el favor de Dios es un don, un regalo. Y peor aún, hay congregaciones donde muchas veces, para derribar fortaleza, para eliminar maldiciones, para cortar cualquier maldición generacional, usualmente usan el dinero. Si tú quieres que tu hijo salga de la droga, da tanto. Si tú quieres que tu hogar se restaure, da tanto. Todo es dinero, dinero y dinero. Hermano, y llevan a la gente a que sean malditas por eso. Sino que las personas, por no tener el conocimiento, todavía la Biblia dice, mi pueblo se pierde. Hubo un hombre en el Nuevo Testamento que caminó con los apóstoles, se bautizó, comenzó a predicar, a ir con los apóstoles del pueblo de ciudad en ciudad, llevando el evangelio. Este hombre era llamado Simón el Mago. Uno que hacía por medio de ritos y de artes muchas cosas para engañar a la gente. Y él, viendo que el apóstol Pedro imponía las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo, él dijo, oye, así es más fácil. No tengo que hacer ese poco de cosas que yo hago, sino solamente invocar el nombre de Cristo y recibir ese poder, impartir ese poder. Entró a las filas de los creyentes, se bautizó y comenzó a caminar con los apóstoles. Pero las intenciones en su corazón eran otras. Era hacer de todo eso una fuente de ganancia. Y la raíz a todos los males, dice la palabra de Dios, es el amor al dinero. Y cuando ya había hecho o había engañado supuestamente a los apóstoles, se le acercó a Pedro y le dijo, hey, ¿cuánto vale? Y Pedro le dijo, ¿cuánto vale qué? Eso que ustedes tienen, ¿cuánto vale? Y Pedro le dijo, veo que tu corazón está en amargura y tormento. Porque piensas, escuche bien y abra los oídos, porque piensas que el favor de Dios se puede comprar con dinero. Perezca ahora juntamente con todo tu dinero. Y Simón sintió verdaderamente que esas eran palabras de Dios y de autoridad. Y que dijo, no, Pedro, ora por mí para que Dios no me haga eso. ¿Se dan cuenta? Usted no escucha en la radio, pacta, siembra, da, prende el televisor, ahora mismo estamos recibiendo tu dinero. Es lo mismo, hermano. Hasta hoy en día, como ya hemos dicho en sermones anteriores, te enseñan incluso a pelear con Dios. Es que tú tienes que pelear tus bendiciones. Tú tienes que arrebatar tus bendiciones. Es que tú tienes que declarar tus bendiciones. Es que tú tienes que confesar positivamente que no estás enferma, que estás sana. No te ates a eso. Nuestra fe no es una fe positiva, que piensa positivamente. No. Nuestra fe se basa en la obra de Cristo y eso es un hecho real. No es una fe ciega,
no es una fe que se mueve bajo el positivismo. Es que la Biblia me enseña a mí que Jacob peleó por una bendición. ¿No le enseñan eso? Y ahí Jacob peleó con el ángel y dijo, no te vas, si no me bendice, no te vas. Y él peleó, hermano. Y al final recibió la bendición. Así tienes tú que pelear, pero no miran las consecuencias que le costó a Jacob pelear con el ángel. Hermano, su vida cambió por hacer algo que no debía de hacer. Llegó completo y salió manco. Y quedó manco por toda la vida, por pelear una bendición. Gracias a Dios que Dios es bueno y Dios tiene misericordia, hermano. Pero hay tanta gente metido en esto, que cuando escucha un mensaje como esto, ¿sabe qué dicen? No, eso no. Porque esa es la carne. A la carne le choca esto. Y tristemente, lamentablemente hay muchos cristianos engañados en muchas congregaciones donde se les enseña esto. Que tú estás como estás porque no oras a las 3 de la mañana, que tú estás como estás porque no haces guerras espiritual, que tú estás recurriendo a este estilo de vida licencioso, de pecado y eso, es porque el pastor no impone mano y no te reprende todo eso. Pues hermano, la Biblia dice, lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y si Cristo no te liberta, ¿quién es el hombre para que te liberte? Si también es un mortal pecador. El problema es ese, que quieren poner siempre la atención y las cámaras y las luces, así como los judaizantes lo estaban haciendo. Pero Pablo dice, no, las cámaras y los reflectores son para Cristo. La gloria es para Él y no es para nosotros. Muchas veces se usa la Biblia así como los judíos usaron los medios de gracia que Dios dio para mostrar su misericordia y su obra redentora. Y lo usaron para el cumplimiento de ganar el favor de Dios. Así muchas veces se usa la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y se toman promesas que Dios dio a ciertas personas en cierto tiempo, a una audiencia distinta a la nuestra, y la toman de allá y la aplican directamente a la iglesia de Cristo. Cuando Dios se lo dijo fue a una audiencia original, no a la iglesia. Así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Eso te dice el Señor. ¿Se lo está diciendo a ti o se lo dijo a Josué? Dios se lo dijo a Josué, no a usted. Y no quiere decir que Dios no esté con usted. Si yo no necesito que me mencionen eso que le dijeron a Josué, yo necesito lo que Cristo dijo, que si predico el evangelio, Él estará conmigo hasta el fin del mundo. Yo no necesito que me digan lo que le dijeron a Isaías. Yo soy quien te formó desde el vientre de tu madre. Yo soy quien te sacó. Yo soy quien peleó por ti. No, yo tengo el Espíritu Santo, quien pelea por mí y quien me guía hacia toda verdad. Pero esto no se atesora en el corazón, y esto es lo que estaba pasando con los falsos maestros. Los falsos maestros, las verdaderas motivaciones es que ellos tampoco guardaban la ley. Por eso dice allí, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ellos dicen, deben de circuncidarse para que guarden la ley, pero ni ellos la guardan. Todo esto lo hacían para mostrar una especie de cómo ellos engrandecían su nación. Eso mismo pasa hoy día en estas iglesias contemporáneas. En algunos sectores evangélicos
presumen, se ufanan. Es que en mi iglesia somos 200 y en tu iglesia son 3 apenas. Es que anoche fuimos a una campaña y se convirtieron 30. ¿Cómo sabe que se convirtieron 30? ¿Cómo saben que Dios comenzó a hacer la obra en ellos? Simplemente porque les dijeron, pasen acá al frente, hagan conmigo esta oración. Y ni siquiera les predicaron el evangelio, que es lo único que puede transformar el corazón del hombre. ¿Cómo dicen ellos? Se convirtieron 500,000, se convirtieron 30,000. Es que en la iglesia tuya hay poquito. A mí me gusta donde hay bastante. Si Cristo viniera por mucho, pero dice Cristo que pocos son los que hallan este camino. Ancho es el camino que lleva el mundo y muchos son los que van por ahí. Hermanos, dice la sección D, ellos solo querían gloriarse de ellos, o sea, jactarse, diciendo que nuestras filas ahora están siendo mayoría, porque los gentiles ahora se están convirtiendo al judaísmo. Y ellos querían mostrar eso como un logro. Ahora somos más. En eso se resume el legalismo, en este primer punto. Escuche bien. En pura jactancia, vanagloria y búsqueda de una reputación externa. Es por eso que hoy día se ve este tipo de creyentes, donde todos ellos quieren exhibir una santidad que no tienen y quieren mostrar una santidad externa, pero no están preocupados por una santidad interna. Es lo mismo que estaban haciendo los fariseos, que Jesús tanto los confrontó, donde le dijo, hipócritas, vosotros sois ¿qué? Sepulcros blanqueados. Por fuera están vestidos de blanco, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Y es por eso que hoy día se preocupan en cómo vestir, cómo debo de caminar, a dónde debo de ir, a dónde no debo de ir, qué debo de ver, qué no debo de ver, cómo me debo de peinar, cómo me debo de maquillar, cómo me debo de ver en una apariencia que externa. Y no se preocupan por una obra interna que es en el corazón de las personas. A ellos no les importa esto. A ellos más bien lo único que les importa es que la falda esté debajo de la rodilla y que la cara esté pálida como una india. A ellos no les preocupa que en esas congregaciones haya chisme, murmuración y que haya falta de perdón y rabia, ira, enojo en los corazones, porque eso no se ve. Entonces quieren ganar reputación mostrando una imagen que no son. Y hay personas que visten así y hacen todas estas cosas porque de esa manera creen que la gente va a decir, esa sí es una hija de Dios. Entonces eso es lo que Dios dice y lo que Jesús le dijo a aquellos fariseos, pues esa es su recompensa. Para que vean cómo es que viste una hija de Dios, para que vean cómo es que esa es tu recompensa. ¿Tú quieres que te vean así? Ahí tiene. Y Jesús le dijo, ¿no es más bien que limpien el vaso por dentro para que lo demás sea transformado? Eso es lo que pasa en este tipo de congregaciones legalistas. Eso es el resumen del legalismo, pura jactancia, vanagloria y búsqueda de reputación que externa, pero no pueden hacer nada por transformar el corazón. Eso es lo que está haciendo Pablo con los judaizantes, quitándole
máscara a esos falsos maestros y los está dejando en evidencia. Que yo espero que la palabra hoy esté haciendo lo mismo con aquellos que nos ven a través de Facebook. Y que hoy día quieren ellos entonces mostrar un evangelio a través de obras externas, donde no se pintan el cabello, no se ponen pantalón, pero el corazón, saben que en el corazón hay ira, hay enojo, falta de perdón, odio, resentimiento, y que verdaderamente reconocen internamente que no están bien delante de Dios, pero aún así ellos hacen todo eso para que la gente diga, esa sí es una hija de Dios. ¿Qué dijo Pablo en el sermón pasado? Pues no te engañes a ti mismo. No te vistas que no vas. Y esa gente hace eso para aparentar. ¿Y qué tal de las palabras también? Oh varón, oh varona, oh. Y ahí van. Para que de esa manera puedan ver que ellos son cristianos y que están ¿qué? Marcando la diferencia. Marcamos la diferencia por cómo hablamos o por lo que hacemos o por lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, todas esas evidencias las hace el Espíritu Santo. Él es quien obra y quien transforma de adentro hacia afuera. Y eso es lo que Dios quiere. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Sí, no quiero que me malinterpreten, que ahora vistan como sea. No, una mujer sabe cómo debe de vestir. Qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Pero de aquí a yo decir o imponer esto que tiene que vestir así, hermano, como yo, esos pantalones rotos aquí no, eso es legalismo. Porque los hermanos los veo bien vestidos. Los veo bien vestidos. Las mujeres, las hermanas, bien vestidas. Entonces, eso es lo que es el legalismo. Pura jactancia, pura vanagloria y búsqueda de una reputación externa. Mire cómo Jesús condenó esto a los fariseos, los cuales solamente hacían las cosas para ser vistos de los hombres, así como hay hoy día muchos cristianos. Y esa era su recompensa. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 7 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Verso 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos ¿por quiénes? Por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, su vestimenta externa, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Es decir, maestro, maestro. Todo esto lo hacían no para agradar a Dios o para que Dios dijera, esta es mi hija amada. O para mostrar que son creyentes, sino para que la gente diga, así es que se viste, así es que se habla. ¿Y qué dijo Jesús? No contamina lo que entra, porque te enseñan qué debes de comer y qué no debes de comer. Eso, no. Eso va a la letrina. Todo lo que entra por aquí va a la letrina. Eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre más bien es lo que ¿qué? Lo que sale de su boca, porque del corazón sale. ¿Se da cuenta lo duro que es este mensaje de Gálatas? Por eso, este es el resumen de toda la carta. Y mire, todo lo que el apóstol Pablo está dejando en evidencia. Los judaizantes querían que los hermanos de Galacia
no fueran más santos o más cercanos a Dios, sino que lo que ellos estaban haciendo era ganarlos como adeptos, como si fueran un trofeo. Y eso es lo que Pablo está dejando en evidencia de estos falsos maestros. Por otro lado, lo interesante es cómo Pablo también deja en evidencia que todo lo que ellos querían era defender del evangelio con el propósito de ser más aceptados o potables. Ellos querían tomar el evangelio verdadero, santo y puro de Cristo y diluirlo con las obras de la ley. En este caso, con la llamada circuncisión. ¿Y todo esto para qué? Para evitar la persecución. ¿Qué dice allí en pantalla? La realidad es que el evangelio en ocasiones va a resultar ofensivo. Pero escúcheme, por muy ofensivo que resulte, no tenemos que ponerle máscaras o disfrazarlo. Es que ¿cómo le digo la verdad? ¿Cómo le digo que está en pecado y que está bajo la ira de Dios? ¿Cómo le digo que lo que está viviendo es por consecuencia de eso? Y nos callamos la boca. Y no queremos ofender. Mejor lo voy a dejar que siga su vida. Es veraz. No queremos abrir la boca. Por eso no tenemos que hablar de él como un estilo de vida o como una forma de meditación. O algún camino espiritual similar a cualquier otro que pudiera tomarse. El evangelio es lo que es y no podemos cambiar su naturaleza. O sea, no podemos tergiversar, ni cambiar, ni manipular el evangelio, sino que lo debemos de exponer de manera correcta. Es decir, sin contaminación. Nunca debemos de avergonzarnos del evangelio. No se avergüence del evangelio porque hemos dicho es poder de Dios. Para algunos suena como locura, a otros le parece algo sin sentido, pero para los que hemos creído en Cristo Jesús, como dije en esta mañana, aquí en este lugar, sabemos y estamos convencidos que es poder de Dios. Lo digo por mí, usted lo dirá por lo que Dios ha hecho en su vida. Lo que Pablo entonces está haciendo ahora, luego de presentar la realidad, recordemos que él al principio de la carta fue atacado en su ministerio porque había quienes decían que Pablo solamente quería aprovecharse de ellos y que los estaba engañando porque Pablo de cierto modo no les había predicado el evangelio completo para que lo siguieran a él. Por eso Pablo hace defensa de su llamado. Yo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre. Por eso, él está haciendo defensa del llamado que Cristo le había hecho para predicar a los gentiles su evangelio. Ahora lo que Pablo le está diciendo a ellos, a los de Galacia, ¿se dan cuenta? La verdadera motivación de ellos no es sufrir por Cristo, como yo sí estoy sufriendo por Cristo. Por eso dice en Gálatas 5:11, yo aún, si predico la circuncisión, ¿por qué padezco? En tal caso, sea quitada la cruz. Yo padezco, dice Jesús. Ellos, dice Pablo, ellos no. Y aquí vemos al apóstol Pablo, un ejemplo de alguien dispuesto a padecer la cruz de Cristo y no alguien que quiere evitarla, como el caso de los falsos judaizantes. Nos lleva al segundo punto para ir concluyendo. Los que son del Señor padecen. Los que son del Señor padecen, llevan la cruz de Cristo. Dice el versículo 14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, o sea, en cambio yo, que nunca me jacté de otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, ¿qué dice Pablo? Mi interés, oiga bien, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto.
¿Será que este texto es una realidad para nosotros? ¿Será que el camino que Dios nos ha dado es de suma importancia? ¿O será que hay otras prioridades en mi vida? ¿De cómo me veo yo? ¿De cómo quiero que me vean? Que tengo carro, que tengo moto, que tengo negocio, que tengo tienda, que tengo... ¿Será que ese es mi interés? ¿O mi interés es sufrir por amor a Cristo? De tal modo que el mundo murió para mí y yo morí para el mundo. Porque déjeme decirle, si usted no ha muerto, si no ha muerto al mundo, ¿sabe qué va a hacer el mundo? El mundo te va a reclamar. Y te va a decir, tú eres mío, ¿tú qué haces allá? Ven para acá. Pero si eres de Cristo, el mundo no te va a reclamar porque ya no eres de Él ni del mundo, aunque estamos en el mundo, sino que ahora nuestra ciudadanía es del reino de Dios. ¿Cuánto le dan una alabanza a nuestro Dios? En contraste a los falsos maestros, por eso Pablo dice, en cuanto a mí, en cambio yo, no soy como estos falsos maestros, que ellos han mostrado su interés, sus motivaciones, contrarias a las mías. Ellos no quieren sufrir por la cruz de Cristo, ellos quieren más bien es que evitarlas. Y de esa manera evitar los padecimientos y la persecución que trae la causa del Evangelio. Pero Pablo estaba dispuesto, hemos leído aquí, a morir al mundo. Y en efecto vivía como si el mundo le hubiese sido crucificado. Usted sabe que muchas veces hay algunos creyentes que aman al mundo. Y dice, si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Debemos de hacer ese autoanálisis. Si verdaderamente hay un interés todavía en el mundo que seduzca mi corazón. Sea que me gusten la fiesta, sea que me guste las amistades desordenadas, la fiesta, los desórdenes. O peor aún, las mujeres que están sometidas bajo ese régimen mundano que se opone a las cosas de Dios. O el hombre inconverso. Todo eso debe de morir en el creyente. Usted sabe que hay personas que dicen, hasta este día, tú viviste para mí. A partir de hoy, ¿tú qué? Tú has muerto para mí. Esa persona que está haciendo allí, quitando todo aquello, toda conexión, todo lazo de amistad, de todo, separándola. ¿Será que el mundo ha muerto para nosotros? Y eso es lo que Pablo está hablando aquí, que su interés ahora es diferente por este mundo. Y no estoy diciendo ahora desentiéndase entonces de todas las cosas del mundo. No, viva para Dios y no para el mundo. Porque hay quienes son cristianos porque quieren que Dios les bendiga. Porque si yo no voy a la iglesia, si yo no sigo este camino, entonces todo se me va a caer. Tú no debes de caminar con ese temor. Tú no debes de caminar por lo que Dios te da, sino por lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo que marca la diferencia. Pero si esto no marca la diferencia, todo lo demás será una carga para tu vida. Y por eso se ve a través de los frutos. Hay evidencia. Mire cómo lo dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo que si hubiera un monje que pudiera haberse ganado su salvación por medio de buenas obras,
hubiese sido él. Lo mismo pudiésemos decir del apóstol Pablo. Si hubiera alguien que tenía la capacidad de ganarse el cielo por medio de buenas acciones, Pablo sería esa persona. Pero como no hay nadie en el mundo justo, ni aún uno, todos necesitamos el evangelio porque todos somos pecadores. Y el único medio para ser salvos es a través del evangelio de Jesucristo. No a través de nuestras obras. Y por eso Pablo está diciendo, si ustedes quieren saber qué es lo que es persecución, pregúntenme a mí. Si ustedes quieren saber si me importa lo que los judaizantes o la gente piense de mí o el mundo piense de mí, pregúntenme a mí. Ya yo no vivo para el mundo, ni el mundo vive para mí. Si ustedes quieren ver lo que cuesta sufrir y ser perseguido, pregúntenme a mí. Escúcheme bien, Pablo no está buscando ninguna gloria y todos sus padecimientos eran la evidencia de ello. La gloria de Pablo no era su reputación, ¿qué dirán de mí? O mostrar cuánto él había ganado, sino la vergonzosa cruz. Eso era lo que Pablo veía en un sentido de abnegación. Y todos nosotros como creyentes somos llamados a eso. El problema es que a veces estamos tan preocupados por encajar en el mundo que si tenemos que meter el evangelio en el saco, en el costal del olvido, lo hacemos. Con tal de que la gente no se entere que somos cristianos. Con tal de que el evangelio no haga ruido y nos ponga en una situación incómoda, porque hay quienes se avergüenzan de ser cristianos. Hermano, hay gente que usted se acerca a ellos y si ellos no dicen que son cristianos, nadie se da cuenta. Y muchas veces no dicen nada porque entonces se va a sentir incómodo. A veces hay personas que saben que uno es cristiano y uno llega a ciertos lugares y ya llegó este cristiano. No dicen así, y ya llegó este y ahora. Y entra en una situación incómoda. Y a veces esa persona se queda callada para no entrar en esa incomodidad. Amados hermanos, creo que nosotros con el tiempo, sin darnos cuenta, nos vamos haciendo más y más susceptibles a abandonar la dignidad del evangelio. Esa es una realidad. No queremos perder amigos, no queremos perder relaciones, no queremos que la gente se sienta ofendida con nuestra sola presencia. Pero yo pregunto, ¿qué otra cosa más podemos hacer? ¿Diluir el evangelio? ¿Hacerlo más liviano? ¿Más superficial? ¿Más light? No, no podemos hacer otra cosa que cargar esta cruz que gozosamente nos debe de llevar de gloriarnos en ella y no avergonzarnos. Ahora no estoy diciendo que usted salga de aquí y coja un megáfono y salga de todas las esquinas diciendo: yo soy creyente, arrepiéntanse, hijos del diablo. Como muchos lo hacen de manera despreciable, porque a veces lo hacen así. Es que yo ahora soy santo, yo ahora ustedes son pecadores. Y eso irrita. Ese es el evangelio irritante de muchas personas que lo ven con un parlante en una esquina. ¡Arrepiéntanse! Porque creen que esa es la manera de predicar el evangelio. No. Lo que la gente tiene que ver es que yo era un pecador. Y que aún siendo pecador, Cristo murió por mí, también por todos sus pecados. Y que un día vivíamos alejados, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos de nuestra carne, esclavos del mundo, y que Cristo nos ha libertado. Eso mismo quiere hacer con ustedes. Pero no, la venida de Cristo está cerca, arrepiéntete. Y aquel que está en la cantina, y ese es un evangelio irritante. La gente no necesita escuchar eso. Por eso es que gracias a Dios estamos haciendo los discipulados de evangelismo, donde hemos aprendido, espero que eso haya
de cómo evangelizar. No como un método o como una forma ahora de hacerlo, sino de entender y comprender los fundamentos básicos del Evangelio y cómo debemos demostrarlo, de presentarlo de manera correcta y clara, entendible. Lo que estoy diciendo, amado hermano, es que debemos de abrazar de tal forma nuestro Evangelio, nuestra fe, en cualquier circunstancia. Esto quiere decir que estemos dispuestos a perder lo que sea necesario con tal de no esconder o renunciar lo que ahora somos en Cristo Jesús. Es que el amigo no me va a hablar más. Hermano, cuando me convertí, yo los dejé. Pero hoy día muchas veces me llaman o me escriben para un consejo. Pero no debemos de nosotros ceder. Del qué dirán, de que ahora no me van a aceptar en sus reuniones. Y hay muchos cristianos que tratan siempre de encajar en ese mundo. Y cuando tienen ese tipo de amistades o ese tipo de club social, entonces voy a decir una mala palabra para que no me vean como muy cristiano, para poder encajar con ellos. O voy a decir mentiras con ellos también para que de cierta manera ellos no me vean tan mal. No estamos llamados a encajar en este mundo. Estamos llamados a vivir para el reino de Dios. Hermano, esto es serio. El legalismo lo que estaba haciendo era tomar lo que Dios utilizó, ideó para expresar la gracia y lo utilizó para ganarse el favor de la gracia. Eso es lo que hace el legalismo. Usar los medios que Dios deja para expresar su gracia y lo utilizan para ganar o tratar de ganarse la gracia de Dios. Pero como dije ya, la gracia de Dios es un don de Dios. No puede ser ganada, la gracia de Dios no puede ser obtenida como un trofeo, como en el caso de los judaizantes. ¿Cuál era la razón por la que Pablo podría vivir bajo semejante convicción? La respuesta nos lleva y terminamos con el tercer punto. Todo se trata de la cruz y de ser nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que se resume en toda esta carta. Todo se trata de la cruz y de ser ¿qué? Nueva criatura. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Después de todo lo que hemos visto, esta es la conclusión. Ni ser circuncidado vale nada, ni la incircuncisión, o estar circuncidado, esa es tener alguna virtud. No, Pablo. Lo único que vale es que haya evidencia de que seamos ¿qué? Una nueva criatura. Y escúcheme bien. No hay nada externo, escuche bien iglesia y amigo, que nada que podamos hacer que nos haga merecedores del favor de Dios. Nadie puede decir yo soy más hijo de Dios que otro. Porque el único hijo amado en el cual Dios tiene complacencia y lo habló desde los cielos y todo el mundo lo escuchó es Cristo Jesús. Solo Él. Solo Él. Todos los demás somos creyentes. Y no estamos ni por encima del otro ni por debajo del otro. Todos somos iguales delante del Señor. No por lo que hagamos, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso se llama gracia. Ni ser demasiado religioso, porque hay quienes que dicen, no, es que ustedes ahora hagan lo que ustedes quieran. Es que Cristo me salvó y yo puedo hacer lo que se me da la gana ahora. De igual manera, si me muero, yo soy salvo. Pues pensar de esa manera ya está mostrando que no eres un verdadero creyente y que no has nacido de nuevo. Por lo tanto, debes de arrepentirte, caer de rodillas y que Dios transforme tu vida. Ni ser demasiado religioso o ser demasiado tolerantes y libres, ni anclarnos a un sistema de leyes y tampoco de creer que ahora vivimos sin ellas
y ahora podemos vivir a nuestras expensas. Porque eso es lo que hace el legalismo. El legalismo te enseña cómo debes de vestir, cómo debes de andar, dónde debes de ir, qué debes de ver. Y eso Pablo dijo, cómo maneja, no tome, no haz esto, haz lo otro. No se gana el favor de Dios por ser demasiado estrictos, ni tampoco por ser demasiado blando. Todo lo que importa, lo único que importa es ser una nueva criatura. Es nacer de nuevo. ¿Y nacer de nuevo es qué? Nacer del Espíritu. Pero también, como dice Pablo, debemos de morir a la carne y vivir al Espíritu, si Cristo ha resucitado por nosotros. Entonces, todos estos son términos intercambiables. Por eso Pablo dice, ya el mundo murió para mí y yo morí para el mundo. Esta es la única forma clásica de cerrar una disputa, dejar esta tremenda conclusión que Pablo está diciendo en este versículo 15. Entonces la cuestión central aquí es preguntarnos, todos nosotros, si hemos muerto al pecado. Debemos de examinar nuestra vida en esta mañana, si ahora vivimos para Dios o estamos viviendo para nuestros deseos o para nuestra vida o para el mundo. Si verdaderamente, como dice en 1 Corintios, todas las cosas viejas pasaron, 5:17, ahora todas son hechas nuevas. ¿Será que verdaderamente nosotros somos nuevas criaturas? ¿Seré verdaderamente yo un hijo de Dios? Porque si me gustan las cosas del mundo, si me gusta o practico el pecado, o estoy que me gusta esto, es una evidencia que no eres un creyente. Sabemos que el creyente tiene lucha. Ya hemos dicho, es una lucha diaria y constante. Pero el Espíritu Santo nos da ¿qué? Dominio propio. Esa es la fe que vence al mundo. Que no somos vencidos por el mundo, ni por lo malo, sino que ahora el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en una verdadera libertad. De tal modo que ya no satisfago los deseos de la carne, sino que ahora vivo en el Espíritu. Andemos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Ese es el tema central, amado hermano. Todo lo que el Señor quiere aquí es que esto es algo que solamente el Señor puede producir, y ese es el nuevo nacimiento espiritual. Por eso Pablo amplía aún más. Por eso él dice aquí en el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea, todos los que vivan conforme a esta estrategia, es decir, los que no anden peleándose por asuntos externos, sino los que realmente hayan nacido de nuevo. Esos que han nacido de nuevo son el verdadero Israel de Dios. Apague y vámonos, porque eso es lo que importa, dice Pablo. Y por eso él termina diciendo en el versículo 17, de aquí en adelante, o sea, hasta aquí llegamos. Todo se concluye en que nazcamos de nuevo. Eso es lo que dice Pablo. Si usted no ha nacido de nuevo, de nada le vale seguir hablando de cómo vista, de cómo no vestir, de qué hacer, de qué no, o de buscar sabiduría como buscan los griegos. No, se trata es de cómo vives y si verdaderamente has nacido de nuevo. Hermano, porque hay muchos cristianos así, que ufanan de eso y que muchos andan buscando sabiduría, que le hablen las palabras que ellos quieren con elocuencia y wow, me gusta esta frase, me gusta esto, cuando ni siquiera han nacido de nuevo. No, más bien busque primeramente nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo te guiará hacia toda verdad. Por eso Pablo dice en este versículo, este tremendo cierre, lo dice aquí, todo el motivo por el cual él escribió a los hermanos de Galacia es que se pretendía que los gentiles, los no judíos, ahora debían de ser parte del Israel étnico o terrenal por medio de la circuncisión. Y Pablo dice, no, así no es. Se pertenece al pueblo de Dios, ¿por qué? Por nacer de nuevo.
por ser una nueva criatura, y todos esos deseos es lo que yo anhelo, que ahora vivan en paz y que el Señor siga teniendo misericordia. Por eso él continúa aquí este epílogo. Si alguien desea discutir conmigo, entonces que me muestre las marcas. Que me muestre qué dice ahí, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Lo que los falsos judaizantes, los falsos maestros no estaban trayendo porque ellos querían evitar esa persecución. Hermano, todo lo contrario, si alguien que ha estado camuflando su cristianismo, Pablo dice, no quiero tener molestia con ellos, no quiero continuar en discusión con alguien que ni siquiera sabe lo que es ser creyente. Dios mío. Usted entra a las redes sociales y ve cristianos como influencers. Y entran en todas estas discusiones. Por eso hasta muchos bailan champetas ahí en el altar y todo esto. Y eso es lo que... Y quieren entrar en discusiones, lo religioso y lo otro. Y el gozo del Señor, ¿dónde está? Y esto, cuando ni siquiera ellos han nacido de nuevo. Por eso yo miro y paso de largo. Eso es entrar en unas discusiones interminables, porque el que es nacido de la carne es. Y para ellos, el evangelio es locura. Usted le puede hablar a una persona que supuestamente sea cristiana y le puede decir, pero si no es nacida de nuevo, no va a hacer nada de eso. Eso es perder tiempo y eso es lo que dice Pablo. Si alguien quiere ahora venir y decirme algo o argumentar algo, tiene que mostrarme las marcas de su nuevo nacimiento, las marcas del evangelio. Finalmente él se despide con un saludo clásico y yo deseo, dice aquí, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Él cierra con la bendición de Dios y esta es una tremenda lección para nosotros. Por eso, en cuanto a todos estos debates que se arman en las redes sociales y medios de comunicación, de quienes quieren pretender ser una cosa u otra, llamarse de un modo u otro, algunos que alegan de su denominación, que esa sí es la verdadera, porque ahí sí se predica como es. Es que nosotros sí somos muy bíblicos, porque ese es también el otro lado. Porque hay quienes se creen y están en iglesias bíblicas. Es que nosotros sí tenemos doctrina. Tenemos la confesión de Westminster, tenemos la confesión belga, tenemos la confesión de Londres de 1689 y todas estas cosas. Entonces, ufanan de eso, que no estoy diciendo que esté mal, sino que ufanan diciendo que ellos son los que son, porque ellos sí tienen doctrina. Y que ellos son la iglesia verdadera de Cristo. Y muchas veces llegan a no mirar como hermanos aquellos que están en iglesia con teología distorsionada, pero que son creyentes porque ya no practican el pecado. Hay evidencia, aunque su teología sea distorsionada. Sabemos que aman a Dios porque un día estuvimos allí y de allí nos sacó el Señor. No podemos ser sectarios. No podemos ser nosotros exclusivistas y menospreciar a aquellos que no hacen parte de nuestra iglesia, y por eso yo no le llamo hermano. Apurado le llamo primo hermano, como dijo Alex. No, hermano. Algunos alegan de su denominación que esa sí es la verdadera y que ellos son más bíblicos. Las palabras de Pablo son relevantes también para nosotros. Al final lo que cuenta es si han nacido de nuevo, porque esa es la única evidencia que el Señor ha obrado con el poder de su evangelio. Hay muchas iglesias bíblicas donde hay personas que no han nacido de nuevo y le dicen hermanos y le dan. Pero hay iglesias que no son bíblicas y que esas personas no practican el pecado, aman a Dios y a ellos no le llaman hermano. Pero en la iglesia bíblica donde está la supuestamente persona cristiana, practica el pecado, muestra que no es por los frutos un creyente y a eso se le llaman hermano. Entonces Pablo dice, esto no debe ser así. Lo que importa es si es que han nacido de nuevo.
Lo demás son discusiones interminables. Amados hermanos, como hemos visto entonces, nuestra salvación está anclada a la cruz y al Evangelio. La fuente de nuestra justicia es Cristo y no nuestras obras. Es decir, somos lo que somos por lo que Él ha hecho y no lo que nosotros hagamos. Esa es la gran lección de esta carta que podemos terminar en esta preciosa mañana. Para los que lucharon con entender todos estos aspectos de la carta y términos de discusiones, este es un gran regalo que resume lo que realmente consiste en ser parte del pueblo de Dios. Es decir, damos gracias al Señor por este regalo de salvación y porque estamos más convencidos que nunca que somos llamados a perseverar y a guardar en el Evangelio hasta el final de nuestras vidas. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Querido amigo que me escuchas, si has entendido este mensaje en esta mañana, hoy es el día de tu salvación. Cristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día y manda a todo hombre que se arrepienta en todo lugar, que reconozca que es un pecador y que confíe en la obra que Él hizo en la cruz y será salvo. Vamos a orar. Puedes hacerlo en esta mañana. Padre, te damos gracias por toda esta maravillosa carta, por el respaldo y la sabiduría que nos has dado para poder hoy, 6 meses, 8 días después, terminar esta carta. Gracias por nuestros pastores que también tuvieron la oportunidad de compartir este mensaje con nosotros en este lugar. Te damos gracias, Señor, por todo el tiempo de estas predicaciones expositivas, que a través de ellas nos ha hecho ver las necesidades que tenemos cada día, cada momento de usted. Por eso, Señor, te pedimos que nos dé de tu gracia. Y sabemos que hay suficiente para seguir caminando conforme a tu voluntad. Ayúdanos, como dice Pablo, a anhelarte más y de buscarte más, así como el ciervo que brama por la corriente de las aguas. Que así nuestra alma clame y anhele nuestra vida a primeramente dedicar y buscar tu reino, lo cual nos llevará a cambiar nuestras prioridades, nuestros afectos, a cambiar nuestra manera de vivir y que todo lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Que todo lo que no sea prioridad se desvanezca a tus pies en la cruz en esta mañana. Que tú puedas transformar nuestros corazones y que puedas producir los temores para morir el mundo y vivir una nueva vida con total libertad, como Pablo nos ha enseñado en esta carta. Gracias por las visitas que nos acompañaron en todo este tiempo, a todos aquellos que nos escucharon en cada una de estas transmisiones y a aquellos que las escucharán después, que sea de mucha edificación y bendición también para ellos y que tu Espíritu Santo pueda convencerles de pecado y que ellos puedan vivir también para gloria de tu nombre. Señor, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Que tú puedas también obrar salvación en aquellos que aún no son cristianos, pero que se han expuesto a este mensaje, que puedas obrar salvación y vida eterna, y que tu Espíritu Santo los ayude a perseverar de hoy en adelante. Te damos gracias, Señor, también por cada una de nuestras ofrendas. Gracias por bendecir nuestras vidas y que nosotros también ahora podamos honrarte para que de esta manera, Señor, mediante tu gracia, tu soberanía, tu providencia, puedas proveerle a este ministerio, Señor, cada
necesidad, suplir cada una de ellas y a nuestros pastores para seguir llevando este glorioso evangelio que tanto se necesita hoy día para cambiar el mundo en el cual vivimos. Padre, gracias por tu respaldo. Gracias, Señor, por darme la fortaleza y darme la iluminación de tu Espíritu para poder predicar tu palabra. Señor, usted conoce la intención de nuestros corazones y mi anhelo y mi oración ha sido que la iglesia en la cual me has puesto podamos nosotros, Señor, entender y comprender que no hay nada que nosotros podamos hacer y solamente confiar en la suficiencia de Cristo para nuestra salvación y para nuestra transformación, abandonando todo intento de justificarnos por medio de obras externas y que vivamos una obra interna. El apóstol Pablo ha resumido toda su carta: que nazcamos de nuevo. Si hay alguien que ha estado luchando y batallando con sus pecados como evidencia de que no es creyente, hoy es una mañana donde tú puedas mirar el corazón y puedas hacer esa obra, porque el evangelio es poder de Dios para salvación y para transformar el corazón del pecador. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Todo esto te lo pedimos y también por las peticiones que tu pueblo ha traído. Oramos por esa recuperación de nuestra hermana Sara, Señor Pacheco, que sea usted cicatrizando y sanando, Señor, aquella operación por la cual tú le has dado la victoria. Oramos también por la vida de Ever Calle, Señor, por también ese respaldo y esa, Señor, recuperación también en su vida. De igual manera, por todas las peticiones que han traído y aquellos que nos han escrito en Facebook. En tus manos, Señor, damos por terminada esta carta. Todo sea para la gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Denle fuertes alabanzas a nuestro Dios. Saluda a su hermano que está a su lado. Y bendecimos a aquellos que nos vieron a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Dios les bendiga rica y abundantemente. Puedes